Seguramente alguna vez alguien te sacó la ficha o te caratuló de una forma totalmente insólita. Te miró 2 segundos y ya te puso como una etiqueta. Este es un vago. Esta es una hippie o este no entiende nada. Esa sensación horrible de que te están juzgando no por quién sos, sino por un prejuicio, por una idea que el otro ya tenía en la cabeza. Una foto tuya, pero toda distorsionada. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo la IA, cómo la inteligencia artificial nos pone etiquetas. En el episodio anterior abrimos el capot y vimos el motor de las redes neuronales. Entendimos la mecánica. Ahora nos toca de alguna manera mirar el resultado. Nos toca pararnos frente a ese famoso espejo algorítmico del que hablamos un montón ya en episodios anteriores. Y lo que vamos a descubrir es ese espejo, que muchas veces está rajado o está roto. Y así nos devuelve una imagen nuestra que no solo está distorsionada, sino que puede ser profundamente injusta. Hoy en Planeta Artificial vamos a meternos en lo que podría ser la gran crisis ética de la inteligencia artificial. Vamos a tratar de entender cómo nuestros propios prejuicios, nuestras miserias, nuestro racismo y nuestras reglas morales se están codificando, se están convirtiendo en matemática pura. Pero primero me presento. Yo soy Karu y si esto te aporta valor, el tuyo para mí es fundamental. Así que suscríbete, dale me gusta, activa la campanita y apoya este proyecto. Ahora sí, abrochate el cinturón porque esta es quizás la estación más atrapante de nuestro viaje hasta ahora. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio, El espejo algorítmico. ¡Vamos! Para entender realmente cómo un algoritmo puede ser racista o sexista, lo primero es sacarse de la cabeza la idea de que la máquina odia. Porque la inteligencia artificial no siente. Es mucho más simple y a la vez mucho más peligroso. Pensemos, por ejemplo, en la guía como el mejor asador del grupo. Ese amigo que tiene la técnica que hace los asados mejores que nadie. Pero ¿qué pasa si la leña está húmeda? Si el carbón está tan húmedo que no prende. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad, en Santa Fe, y acá la humedad es real. Hasta hace sombra, como que convive con los santafesinos. Y con experiencia te puedo decir que no importa qué tan bueno sea el asador, la carne va a salir mal si hay muchísima humedad, si te quedas corto de fuego, etc. Va a costar de alguna manera prender el fuego y al final no sale cruda, se azota, un simple desastre. Bueno, en el mundo de la computación a esto se lo conoce con la frase garbage in y garbage out, que traducido sería como basura entra y basura sale. En nuestro ejemplo, visualmente simple de alguna manera, leña mojada entra, asado arruinado saldría. Bueno, ahora que entendimos este juego, el problema es que la basura con la que alimentamos a las redes neuronales no es tan obvia, sino que son los datos históricos de nuestro propio mundo. Y como dice el ya citado neurocientífico Mariano Sigman, el cerebro es una máquina de predecir. Todo el tiempo estamos prediciendo qué va a pasar acá, qué va a pasar allá. Nuestro cerebro no para de buscar ese adelantamiento. Bueno, una IA es más o menos igual. Por ejemplo, si la entrenamos para que decida a quién contratar para un puesto de gerencia y le damos 50 años de datos de empresas donde la mayoría de los gerentes eran hombres blancos. ¿Qué patrón pensás que va a aprender?
Y sí, va a aprender que el patrón gerente o gerente exitoso se parece a un hombre blanco. Ahora, con esto entonces podemos decir que ese algoritmo, esa IA es machista. Y no tiene nada que ver, no es así. Porque estamos ante una máquina que lo único que hace es reconocer patrones de forma hipereficiente. Y ese es el patrón que le dimos de comer, es lo que aprendió. Ahora, el algoritmo no inventa el sesgo, lo encuentra, lo aprende y lo peor de todo es que lo amplifica y lo justifica con la aparente objetividad de las matemáticas. Ahora, esto en nuestro léxico es lo que se llama la arquitectura del error, en su máxima expresión. El error no es una falla en el código, un error técnico, es un reflejo del diseño del mundo que le enseñamos. Y con esta idea en la cabeza, la del asador y la de la leña mojada, vamos a ver un caso real donde acá sí la carne salió muy, pero muy mal. Esto no es ciencia ficción, pasó. Y pasa todos los días. Hay un caso que lo leí en uno de los libros de Harari, en Nexus que tengo acá a mi lado, que es el ejemplo perfecto para esta ocasión. Seguro te suena porque lo nombramos al pasar en episodios anteriores, pero hoy lo vamos a desarmar. Es el caso del algoritmo Compass en los Estados Unidos. Compass era un software que se usaba en las cortes para predecir el riesgo de que un acusado volviera a cometer un delito. Los jueces de ese momento lo usaban para decidir, por ejemplo, la libertad condicional. La promesa de Compass era interesante, una herramienta totalmente objetiva para tomar decisiones justas. Pero en el año 2016, la agencia de periodismo ProPublica hizo una investigación que fue de alguna manera bastante demoledora. Ellos analizaron los resultados y descubrieron que el algoritmo estaba sistemáticamente sesgado contra la población negra. A personas negras con delitos menores les asignaba un riesgo de reincidencia mucho más alto que a personas blancas con antecedentes mucho más graves. Y lo más terrible de todo esto es que cuando les pidieron a los ingenieros de Compass, a los que lo crearon, que explicaran por qué pasaba esto, la verdad que no pudieron. No había una respuesta clara. Y acá con esto volvemos al término de la caja negra. El algoritmo, de alguna manera, había aprendido los patrones de un sistema judicial que históricamente tuvo cierto sesgo racial. Así había aprendido de nuestras peores miserias. Básicamente, para este algoritmo, para Compass, un negro era casi un sinónimo de reincidencia. Y de repente, ese prejuicio histórico ya no era la opinión de un juez racista, sino que era una verdad matemática dictaminada por una máquina. Pero ¿cómo peleas contra eso? Y ojo, no es un caso aislado, porque también, según algunos números que estuve viendo, se estima que hoy en los Estados Unidos más del 60% de los condenados usan algún algoritmo de evaluación de riesgo. Millones de decisiones que afectan la vida están influenciadas por estas cajas negras. Y bueno, este caso abrió una discusión que llega hasta hoy y que nos lleva directamente al próximo bloque. Y frente a este quilombo, la comunidad tecnológica se partió en dos, con dos voces muy marcadas. Y acá es importante que las identifiquemos. Por un lado, tenés a los tecnosolucionistas, que son los que te dicen, it's okay, tranqui, es un problema técnico, podemos limpiar los datos, ajustar el algoritmo y ponerle
parches para que sea más justo. Estos son en general los ingenieros de Silicon Valley, gente como Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, por ejemplo. Esta gente cree que con más y mejor tecnología se resuelven los problemas que la propia tecnología crea. Pero por otro lado tenés una voz cada vez más fuerte que viene más de la sociología y de la filosofía, que te dice, no, para un poco, el problema no es solamente técnico, sino que también es social. Ellos, esas voces, argumentan que el sesgo no está solo en los datos, sino que está también en las preguntas que hacemos. Por ejemplo, ¿qué significa un riesgo? ¿Qué significa el riesgo? ¿O qué definimos como éxito? Y acá aparece una figura clave. Voy a citar a Joy Woo-Lang-Winnie. Woo-Lang-Winnie es una investigadora del MIT. Ella descubrió hace unos años que mientras trabajaba en su posgrado que los sistemas de reconocimiento facial de la empresa, como por ejemplo IBM o Microsoft, simplemente no funcionaban con su cara, no detectaban su cara. Y la cara de esta mujer era obviamente negra. Ella tenía que ponerse una máscara blanca para que el sistema lo detectara. Con su trabajo, Joy demostró que el problema no era un simple error, sino que era un problema de diseño. Y descubrió que los ingenieros que crearon esos sistemas en su mayoría eran hombres blancos y cuando la entrenaron nunca se plantearon que habían otras caras en el mundo. Así el sesgo no estaba en el código, sino que estaba en la sala, en la silla del programador. En la falta, de alguna manera, de un ingeniero que entienda de filosofía, que se preguntara no solo el cómo, sino el para quién. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿alcanza con mejorar la receta o tenemos que cambiar de alguna manera de la gente, de los cocineros que están detrás de todo esto? Y mientras pensamos en eso, vamos a ver cómo esta discusión ya dejó los laboratorios y se metió o se va metiendo a poco en nuestro día a día. Vamos a ver cómo se mete en nuestra búsqueda de laburo. Y esta discusión no es un debate de nerds o ingenieros y CEOs, sino que esta caja negra que tanto mencionamos ya está tomando decisiones sobre nuestras vidas. Aunque no nos demos cuenta, implícitamente está. Pensemos en algo tan común como buscar trabajo. En el año 2018, Reuters, que es una de las agencias de noticias más grandes del mundo, destapó un caso en donde Amazon tuvo que dar de baja un sistema de IA que la utilizaba para reclutar personal. ¿Pero por qué? Y básicamente porque el sistema había aprendido de los currículums de los últimos 10 años. Y como la mayoría de los ingenieros de esos últimos 10 años eran hombres, el algoritmo de alguna manera aprendió a penalizar los currículums que incluían la palabra mujer. Como había un caso en el que existía la frase capitana eh, del equipo de ajedrez de mujeres en uno de los currículums. Este algoritmo descartaba a candidatas que podrían ser perfectamente calificadas por su género. Y esto se replica en todos lados y no importa si tiene que descartar hombres o mujeres en la búsqueda. Porque, por ejemplo, puede darse también en algoritmos que deciden a quién le dan un crédito, en los que fijan los precios de los seguros o en los que te muestran o no avisos de alquiler. Son decisiones invisibles, implícitas, tomadas por cajas negras entrenadas con los datos de un mundo que ya es desigual. El problema es que el algoritmo no solo refleja esa desigualdad, sino que la solidifica, la convierte en un círculo vicioso. Y
si el algoritmo solo le muestra avisos de laburo, por ejemplo, bien pagos a gente de un barrio determinado, ¿cómo carajo hace la gente de otros barrios para salir de ahí? El espejo no solo te muestra un reflejo roto, sino que te empieza a encerrar en esa imagen rota. O por ejemplo, si vives en un barrio que es conocido por su alta delincuencia, seguramente vas a ser tildado por ese algoritmo de chorro o de, o de gente no grata para un trabajo. Y la verdad que no tiene por qué ser así. Así que bueno, con esta imagen del currículum invisible nos preparamos para la reflexión final. Ya vimos la grieta en el espejo. Vimos cómo nuestros fantasmas se meten en el código. Y ahora, como siempre, la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Acá es donde la visión de los tecnosolucionistas, esa voz que vimos de Silicon Valley, más optimista, si se quiere, que suele venir de CEOs de algunas de las apps que estamos usando, de alguna manera esas voces se quedan cortas, porque no alcanza con limpiar los datos. Porque ¿qué es un dato limpio? Un mundo donde nunca hubo racismo, donde nunca hubo guerras o matanzas étnicas. Y la verdad que ese mundo no existe. Borrar de alguna manera los datos del pasado es borrar la historia, es borrar las cicatrices que tenemos los humanos, y eso nos condena a no aprender de ellas. Y acá podemos traer de nuevo Alexander Karp, al CEO de Palantir, que lo vimos también en los episodios anteriores. Él, desde adentro del mundo empresarial, con su empresa, que es más polémica, por la venta de software en defensa que le está ofreciendo al gobierno de Estados Unidos, Alexander te dice que la idea de una tecnología neutral es una fantasía peligrosa, porque todo software poderoso tiene una ideología, tiene valores incrustados. Ahora, la verdadera pregunta no es si la IA tendrá sesgos, porque es obvio que los tendrá. La pregunta es cuáles sesgos elegimos que tenga. Los de una sociedad democrática que lucha por ser más justa o los de un mercado que solo busca la eficiencia a cualquier costo. Y así nuestro rol como mentes inquietas, como ciudadanos, se vuelve de alguna manera poquito a poquito más complejo. No es solo señalar el espejo roto, es también empezar a discutir qué imagen queremos que nos devuelva. Es exigir que los entrenadores, los que están detrás de estos algoritmos, de estos espejos algorítmicos, sean más diversos. Es también pedirle que las cajas negras se abran, que sean auditables. Y la responsabilidad no es solo del que programa, sino que también es nuestra al exigir esa transparencia. También es la de los gobiernos al regular. O debería ser una conversación que nos incluya a todos. Bueno, llegamos al final, ahora sí. Fue un viaje intenso, tocamos fibras incómodas, eso lo sé. A nadie le gusta mirarse a un espejo que le devuelve una imagen deforme, pero era un viaje necesario porque para poder arreglar algo, primero tenés que aceptar que está roto. Espero haberte dejado con esa sensación, con la duda, con la necesidad de mirar con más de confianza eh, las verdades que nos escupen los algoritmos. Gracias por acompañarme. La respuesta de la comunidad es el combustible de esta nave, por eso te pido que sigas siendo parte. Hoy estamos en la versión solo audio, pero bueno, esperemos volver pronto a los videos.
Así que cambiemos valor por valor. Si esto te sirvió, suscríbete, compartilo, unite a la conversación en nuestras redes y te dejo la misión de esta semana. Pensá de alguna manera en alguna decisión importante de tu vida, como buscar trabajo o pedir un crédito, y pregúntate, ¿qué pasa si esa decisión la tomaría un algoritmo? ¿Qué datos usaría o qué sesgos podría tener? Déjame tu reflexión en los comentarios y voy a proponer que a partir de ahora tengamos un emoji de una fruta por episodio. Así que el emoji de esta semana es una pera. Comentá con muchas peras, además de tu reflexión o anécdota. Así sé que también llegaste hasta acá. Y en el próximo episodio vamos a cambiar un poquito de ángulo. Ya vimos el motor y sus fallas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ese motor se pone a crear, a componer. Vamos a hablar de, por ejemplo, de si los algoritmos sueñan con trabajos creativos. Y bueno, eso es todo hasta acá. Seguí curioso, seguí crítico y recordá, el futuro no es algo que nos pasa, sino que es algo que lo hacemos entre todos. Chao.